que los cristianos, que todos los cristianos deberíamos tener por lo menos una vez al año, es el estudio de los atributos de Dios o de las perfecciones de Dios. Ese estudio, mis hermanos, nos va a ayudar a conocer a Dios. Tú puedes decir, bueno, pero ya yo lo he estudiado, ya yo he leído el libro de Arthur Pink acerca de los atributos de Dios. Sí, yo también lo he leído. Sin embargo, lamentablemente nosotros somos olvidadizos y necesitamos anualmente, por lo menos, estar refrescando nuestro conocimiento acerca de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa ese Dios? ¿Qué hace ese Dios? ¿Y por qué lo hace? Paul Washer, yo sé que muchos aquí lo conocen, dice o dijo que el domingo en la mañana es el día de mayor idolatría a nivel mundial, porque muchas personas van a las iglesias a adorar a su Dios, al Dios que ellos crearon en su mente, y no al Dios de las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos a ese Dios para adorar a ese Dios de la Biblia, a ese Dios que no está limitado en poder, pero que es un Dios soberano, es un Dios todopoderoso, pero que también tiene una relación íntima con cada uno de sus hijos. Así que es muy importante eso, y esta es mi introducción, porque esta enseñanza se llama Dios está a favor de nosotros. Dios, no tu Dios, no el Dios que tú piensas que puede ser así, sino el Dios de la Escritura. Ese Dios está a favor de nosotros. Y eso es una verdad asombrosa de las Escrituras, hermanos. Aunque nosotros éramos débiles, como lo dice Romanos en varias ocasiones, éramos débiles e íbamos por nuestras propias fuerzas caminando al infierno, era seguro que nosotros íbamos a llegar allí. Nuestro Dios, ese Dios de la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, nos eligió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, y en su mente, mis hermanos, en su mente ya nos glorificó. Ya nos glorificó. Él estableció en su decreto, en su plan eterno, que todas las cosas que vivan aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan para que se lleve a cabo el bien mayor, para que se lleve a cabo su propósito, que es que todos seamos conformados a la imagen de Cristo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y todo esto, hermanos, desde la elección que ocurre en la eternidad pasada hasta la glorificación que ocurre en la eternidad futura, todo esto y todo lo que está en el medio, que ya lo mencionamos, depende de Dios, no de nosotros. Depende de Dios, no de nosotros. Es imposible, mis hermanos, que un verdadero hijo de Dios, que un verdadero cristiano se pierda. Es imposible, porque no depende de ti, no depende de mí. Porque la salvación de principio hasta el fin, desde la elección, antes de la fundación del mundo, hasta la glorificación, depende de el Dios todopoderoso y soberano. Y ese Dios todopoderoso y soberano nos guarda seguros hasta que lleguemos a su gloria. Amén. Ese es su propósito final. Y ese propósito final se va a cumplir, porque Él lo estableció y porque Él es poderoso para llevarlo a cabo. Así que Dios, ese Dios de la Escritura, está a favor de nosotros. Así se llama esta enseñanza. Y vamos a ir a nuestra primera encabezado, que la primera enseñanza de este sermón es: Dios está a favor nuestro. Dios está a favor nuestro.
¿quién estará contra nosotros? Yo no quise ponerle el sí, porque ya voy a explicar por qué. Porque más que una condición, es una afirmación lo que está haciendo el apóstol Pablo allí. Dios está a favor nuestro, por lo tanto, ¿quién estará contra nosotros? Así debería leerse, versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo. Y se puede formular de otra forma. ¿A qué conclusión, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, a qué conclusión llegamos después de haber visto lo anterior? Por eso el entonces, ¿ven? Entonces, o sea, si Dios ya nos eligió desde antes de la fundación del mundo, si Dios nos predestinó, si Dios nos llamó, si Dios nos justificó y si Dios ya nos glorificó, entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué conclusión llegamos? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, algunos comentaristas dicen que Pablo no solamente se está refiriendo a Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30 que vimos la semana pasada, sino que se está refiriendo desde el capítulo 1, versículo 16 en adelante, que es donde empieza Pablo su exposición del Evangelio. Entonces, ¿podría aplicarse al versículo 28 al 30? Sí, pero también podría aplicarse entonces, ¿a qué conclusión llegamos después de haber visto todo esto desde el versículo 1, desde el capítulo 1, versículo 16 en adelante? Entonces, ¿qué diremos a esto? Y la pregunta es, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y recuerden lo que le acabo de decir. Ese sí, hermanos, no es si Dios. No es eso lo que está diciendo. De hecho, la mejor traducción sería, puesto que Dios está con nosotros, o ya que Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede oponerse de manera exitosa contra nosotros? Hermanos, por eso empecé hablando de los atributos de Dios, porque tenemos que saber quién es ese Dios. Si ese Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién puede? ¿Leíste bien lo que Pablo dice ahí? Dios está por nosotros. Es decir, Dios está a favor de nosotros. El Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios omnisciente que conoce todas las cosas, el Dios omnipresente que está en todo lugar, que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, el Dios santo, el Dios que no cambia, el Dios inmutable, el Dios fiel que lo que prometió, eso lo va a cumplir, el Dios amoroso, el Dios misericordioso, el Dios lleno de gracia. Ese Dios está a favor tuyo y a favor mío si tú eres un hijo de Dios. No existe, mis hermanos, una bendición más grande que esta, que tener a este Dios a nuestro favor. No existe nada más grande. Si tú eres un hijo de Dios, aquí quiero repetirlo de varias maneras para que nos quede bien guardado en nuestra mente, bien grabado en nuestra mente. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, este Dios está a favor tuyo, no en tu contra. A favor tuyo. Todas las cosas que Dios está haciendo están cooperando para tu bien. Todas. La pregunta que yo quiero que te hagas es, ¿cuáles son algunas evidencias de que Dios está a tu favor y no a tu contra? Porque una persona pudiese decir, es que yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Pero tú tienes esa certeza. Lo primero que tú tienes que entender es que no depende de las circunstancias que tú estés viviendo.
No depende de eso. Si te está yendo bien o te está yendo mal, si estás enfermo o no, si estás sufriendo persecución o no, si está pasando por persecuciones o no, no depende de esa circunstancia si tú eres un hijo de Dios. No depende de eso. No tiene que ver con la circunstancia que tú estás viviendo. Tiene que ver con el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De eso es que depende, no de tu circunstancia. Fíjense, ya lo vimos hace unas semanas atrás, Romanos capítulo 8, versículos 1. ¿Qué dice? Por consiguiente, no hay ahora condenación ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. No hay ahora. No hay ahora. Y veíamos en el griego, recuerdo yo en ese momento, que lamentablemente la Biblia de las Américas no pone esa palabra, pero no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que indica si tú eres un hijo de Dios, si tú estás en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para ti desde ahora. Desde ahora. Hermanos, no veas las circunstancias. No veas las circunstancias. Sean cosas buenas o cosas malas. Y si tú dices, bueno, me está yendo bien. En mi trabajo estoy ganando bien. Mi situación económica de verdad está bien estable. Entonces eso quiere decir que Dios me ama. No necesariamente. No necesariamente, porque allá muchos afuera son millonarios y le está yendo muy bien y están en enemistad contra Dios. Así que el que tú tengas una buena posición económica, que no estoy diciendo que eso sea mal en sí, ojo, yo no estoy diciendo eso, solamente que si te va bien en tu trabajo, tus familiares no tienen ningún tipo de persecución de parte de ellos y todo está bien, tu matrimonio está bien, tus hijos están bien, eso no quiere decir que tú seas un hijo de Dios. Pero tampoco, si tú estás pasando por problemas, si tú estás pasando por enfermedad, si tú estás pasando por situaciones económicas que no son tan buenas, no son las mejores, si hay persecución en tu trabajo, si se burlan de ti, si tus familiares no te invitan a sus cumpleaños porque no es divertido, entre comillas, porque yo creo que los cristianos somos divertidos, bueno, algunos. Eso no indica que tú no eres un hijo de Dios. Es decir, la circunstancia, hermanos, sea buena o sea mala, no es la evidencia de que somos hijos de Dios. La evidencia de que somos hijos de Dios es que estamos en Cristo. Estamos en Cristo y tenemos que leer la circunstancia a la luz de Romanos 8:31. Si estás en Cristo, Dios está a favor de nosotros. Dios está a favor de nosotros. Entonces, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, puedes estar pensando, ¿por qué hay mucha gente contra mí? Si la Escritura dice aquí que si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero yo en mi trabajo tengo persecución. Yo en mi escuela, mis compañeros de estudio se burlan de mí, mis familiares también, y levantan injurias en contra de mí. Entonces, ¿por qué si hay acontecimientos que pareciera que hay gente en contra de nosotros? Bueno, es que Pablo nos está refiriendo aquí a que no vamos a enfrentar oposición. No se está refiriendo a eso. Ese no es el punto aquí. Los cristianos, de hecho, enseña la Escritura, vamos a enfrentar oposición. La Escritura está llena de eso. 2 Timoteo 3:12. Y 2 Timoteo 3:12 dice, bueno, lo leo porque se me fue el texto ahorita. Dice así, versículo 12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Entonces, no es de esa persecución que está hablando el apóstol Pablo aquí. Nosotros tenemos que ver este texto a la luz de su contexto. A la luz de su contexto. La pregunta, ¿verdad?, se responde con el versículo 35. Miren el versículo 35. Al final dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y después dice: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Y quién provoca todas esas cosas, hermano? ¿Quién las provoca? Las personas con las que estamos a nuestro alrededor. Esas son las que provocan todo eso. Otras personas que se oponen en contra de nosotros. Nosotros los cristianos vamos a encontrar oposición en este mundo. Ahora, lo que Pablo sí está diciendo aquí es que todas esas personas que están en oposición en contra de nosotros, ninguna de esas personas va a poder impedir que se lleve a cabo el propósito de Dios de hacernos cada día más semejante a Cristo. De hecho, Dios utiliza toda esa oposición para que coopere para nuestro bien, que es ser formados a la imagen de Cristo. Así que aún el mal, Dios lo transforma para bien. Y eso es lo que vemos. Hermanos, miren, ni siquiera Satanás es nuestro mayor opositor, ¿sí o no? Aún Satanás, sus obras, Dios las encamina para bien. Dios hace que cooperen para bien. Y eso lo podemos ver en el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice en 2 Corintios capítulo 12? Dice que había un mensajero de Satanás que lo estaba bofeteando, ¿no? Y puso un aguijón en él para que no, ¿qué? Para que no se gloriara, ¿ven? Para que él fuese más humilde. O sea, que Dios permitió que aún Satanás interviniera en la vida de Pablo con el propósito, para que se cumpliera el propósito mayor, que es ser más a Pablo como Cristo, porque Cristo es humilde de corazón, ¿sí o no? ¿Ven? Entonces, todas las cosas, hermanos, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Entonces, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Pero Pablo apenas está asomando la pregunta. Pablo no ha respondido a la pregunta. Pablo apenas va a empezar a responder la pregunta en el versículo 32 y su conclusión o toda la respuesta va a ser hasta el versículo 39, lo que nos lleva a nuestra segunda enseñanza, a nuestro segundo encabezado. Dice: si Dios nos entregó a Cristo, es decir, lo más preciado, ¿acaso no nos dará cosas más pequeñas? Vuelvo a leerlo. Si Dios nos entregó lo más preciado, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso no nos dará cosas más pequeñas? Miren el versículo 32. El que no eximió, el que no pasó por alto, el que no fue indulgente, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Hermanos y amigos, déjame decirte algo. No hay nada que el Padre ame más que a su propio Hijo. Nada es más importante para el Padre que su Hijo, y ha sido así desde la eternidad. Por distintas ocasiones en la Escritura, nosotros vemos que Dios dice desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me complazco. Este es mi Hijo amado. Hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu desde la eternidad tenían una relación de amor, una relación perfecta. Desde la eternidad ha sido así. Y esa relación únicamente se rompió cuando Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios abandonó a su Hijo amado
Porque su Hijo amado en ese momento en la cruz estaba recibiendo todos los pecados de su pueblo. Y Dios, que es santo, 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 como cantábamos ahorita, no puede tener relación con el pecado. Y por eso abandonó. Y la relación perfecta que era desde la eternidad con su Hijo se rompió a causa de nuestro pecado. No el pecado de Cristo. Cristo no cometió pecado por nuestro pecado. Y nosotros tenemos que entender eso. Ahora, ¿por quién hizo esto? ¿Por qué esta relación fue rota? Por nosotros, dice el texto. Dice, sino que lo entregó por nosotros. ¿Y quiénes éramos nosotros, hermanos? ¿Quiénes éramos nosotros? Pecadores que aborrecíamos a Dios, y a pesar de eso, Él entregó a su Hijo amado para que fuésemos reconciliados con Él. Estamos en enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios, aborrecíamos a Dios, amábamos nuestro pecado, pero a pesar de eso, Él entregó a su Hijo amado para reconciliarnos, para salvarnos. Y ese es el argumento contundente de Pablo aquí. Ese es el argumento. Dios está por nosotros. ¿Quién fue el que entregó a Cristo? Dios, el Padre, su Padre, el Padre que amaba a su Hijo. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros estudiamos esto, es inevitable pensar en Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Dios le hace una promesa cuando Abraham tenía 90 años, Sara 80 años, y les dice que de ellos vendrá una simiente que será numerosa, y que de esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya va, 80 años y 90 años. Dios, ¿qué es eso? Pues sí, porque el Dios de la Biblia, para el Dios de la Biblia, no hay nada imposible. No hay nada imposible. 80 y 90 años. ¿Y saben qué? El Dios de la Biblia también es fiel. ¿Y saben qué pasó? El Dios de la Biblia cumplió su promesa. Y cuando Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años, ¿qué pasó? Nació su descendiente. Nació Isaac. Pero miren cómo se describe Isaac en Génesis capítulo 22, versículo 2. Génesis 22, 2. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Ven todas las palabras que están allí. Toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas. A quien amas. Abraham amaba a su hijo, su único hijo. Pero a pesar de eso, a pesar de que él amaba a su único hijo, él hizo como Dios le indicó. Agarró a su hijo y lo llevó al monte. Y cuando levantó su cuchillo en contra de su hijo, el ángel del Señor apareció y le dijo, versículo 12, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado, ya que no me has eximido. Esa es la misma palabra que se usa aquí en el versículo 32, en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero en la Septuaginta es una traducción del hebreo al griego, y es la misma palabra exactamente, ya que no me has rehusado a tu único, a tu hijo, tu único. Ven, hermanos, el parecido de esta historia con Romanos 8:32. Así que los cristianos ahora podemos saber que Dios nos ama. Es más, Dios nos ama tanto, hermanos, que no escatimó, como dice otro texto, no eximió a su propio hijo, a su propio amado, al único, al primogénito.
no lo escatimó, no eximió, perdón. Dios nos ama porque está obrando a favor de nuestra circunstancia, como ya vimos, pero sobre todo porque no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros. Lo entregó por amor a nosotros. Y ahora, vimos ahorita algo parecido en la historia de Abraham, Isaac y en la historia de Cristo y el Padre. Pero hay una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Abraham sí eximió a su hijo y lo reemplazó por un cordero. Pero Dios, el Padre, no eximió a su único hijo. ¿Por qué? Porque Cristo era el cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, el Padre levantó la mano contra su hijo y sí clavó el puñal en contra de su hijo amado. Padres que tenemos hijos, ¿tú harías eso? ¿Tú harías eso? Si tienes que matar a tu hijo para salvar a un enemigo tuyo, ¿tú lo harías? Eso fue lo que hizo el Padre por nosotros. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y aborrecíamos a Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese fue su plan. Él lo entregó por todos nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, Cristo fue entregado por ti. Cristo fue entregado por ti. Esa es la mayor muestra de amor del Padre para con nosotros, hermanos. Cristo recibió la ira omnipotente del Padre que debió haber caído sobre ti y sobre mí. Y a causa de nuestros pecados. Por eso nosotros merecíamos la ira. Dios cargó esa ira en Cristo, si tú pusiste tu fe en Él. Eso es lo que está diciendo allí este texto. Ahora, mis hermanos, ¿cómo no nos concederá? Si Él entregó lo más precioso, si Él entregó lo que más amaba, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Ven? Esa es la línea de argumentación del apóstol Pablo. O sea, si Él nos entregó lo más preciado, esto que no es nada para Dios, ¿cómo también no nos los dará, hermanos? Si por amor a nosotros entregó su Hijo, su más preciado, ¿nos va a negar ahora cosas más pequeñas? No, por supuesto que no. Ahora, dice, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Gloria a Dios, aleluya. Señor, si tú entregaste a Cristo, entonces ¿qué es un Ferrari para ti? Eso no es nada, y de verdad no es nada para el Señor. Pero se está refiriendo a una casa en la vista, se está refiriendo a un Ferrari, se está refiriendo a que no tengamos enfermedades, y decláralo, hermano, porque en la cuenta de 3 tú vas a ser sano, porque Él entregó a Cristo, porque tú vas a ser millonario, porque eso no es nada para Dios. Dios nos entregó lo más sagrado, lo más grande que tenía. Entonces, que tú seas millonario, ¿qué es eso para Dios? No es nada. En realidad no es nada en comparación con lo que entregó. Pero ¿será eso que se refiere Pablo con todas las cosas? Hermanos, y aquí es donde nosotros podemos sacar un pretexto de un texto fuera de contexto. El versículo 28 nos acaba de decir: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, les cooperan para su bien. ¿Y cuál es ese bien? Ser formados a la imagen de Cristo. Amén. El versículo 37 nos dice, otra vez, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro, espada. Esas son todas las cosas según el contexto. Esas son todas las cosas. Es decir, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no
hará que su plan se cumpla de ser formados a la imagen de Cristo. ¿Y qué es lo que hace el Señor para formarnos a la imagen de Cristo? Usa todas las cosas. Usa la persecución, usa la tribulación, usa la angustia, usa la enfermedad, usa aún la muerte. Eso son todas las cosas según el contexto. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a interpretar la Escritura según su contexto. Porque si no, vamos a formar un pretexto. Y entonces vemos lo de la prosperidad, ¿verdad? Que hablamos esta mañana de eso. Malinterpretando este texto y dice, Dios te prometió que te daría todas las cosas. No, no es eso. Todas las cosas según su contexto. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo sepamos. Pero Pablo aún no ha concluido aquí su respuesta. Apenas es el primer punto de su respuesta. Pablo siempre lo que hace es anteponerse, hermanos. Pablo está escribiendo su carta y dice, ya va, pero necesito hablar ahora acerca de eso. Es posible que ellos piensen que por causa de sus muchos pecados pueden ser acusados delante de Dios. Y ahora Pablo lo que hace es llevarnos a un contexto de tribunal. Un tribunal, el tribunal supremo de Dios. Por lo tanto, nuestra tercera enseñanza es: ninguna acusación frente al tribunal de Dios hará que Dios nos quite su salvación. Ninguna acusación frente al tribunal de Dios hará que Dios nos quite su salvación. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de quién? De Dios. Dios es el que justifica. Y una vez más, hermanos, no quiere decir el texto que no vamos a ser acusados por nadie. No está diciendo eso. De hecho, probablemente los cristianos que viven conforme a la Escritura son las personas más injuriadas del mundo. Son las personas más injuriadas del mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermano? Cuando tú dices en tu trabajo, yo soy cristiano, todos los ojos se voltean a donde, y todo lo que tú vas, todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo, hermano, ellos están pendientes a ver qué es lo que dice este cristiano, a ver si de verdad es cristiano. Pero no solamente eso, sino que también los enemigos de Cristo, porque todos los que no son de Cristo son enemigos de Cristo, ¿verdad? También ponen cosas en tu contra que tú no has hecho, y yo espero que sea que no has hecho, ¿verdad? Miren lo que dice Mateo 5:11. Dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, ¿qué? Falsamente, mintiendo, como dice la Reina Valera, ¿verdad? Falsamente, por causa de mí, dice el Señor Jesucristo. Por eso hice el énfasis en falsamente. Tiene que ser falso, no tiene que ser real lo que está diciendo de ti. Eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Una de las labores, hermanos, principales del diablo, ¿cuál es? Es condenar, es querer levantar acusación. Eso es lo que está, esa es una de las primeras labores del diablo. Miren lo que dice Apocalipsis 12:10. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Esa es la labor del diablo. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ninguna acusación de tus compañeros de trabajo, ninguna acusación de tus familiares, ninguna acusación del propio Satanás, ninguna acusación puede ser tomada en cuenta delante del tribunal de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y saben cuál es la razón? Porque el juez de ese tribunal es nuestro Dios y está a favor de nosotros. Está a favor de nosotros. El Dios sublime, el Dios del universo, Él nos escogió, Él nos justificó. Y en base a eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Nadie puede. Nadie puede. Dios es el que lo justificó. Dios es el que justifica. En otras palabras, ¿habrá alguna acusación que lleve a Dios
a retractarse de haber escogido antes de la fundación del mundo a uno de los suyos? Pongamos a Dios un momento como nosotros. Yo escogí a esta persona y ahora Dios dice, chanfle, bueno, Satanás vino y me dijo esto en contra de tal persona y ahora yo de verdad no, yo creo que mejor ya no. Yo mejor ahora esa persona ya no es uno de mis escogidos. No, hermanos, porque nuestro Dios, uno de los atributos es que es inmutable. Nuestro Dios no cambia. No cambia. Y si Él te eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿sabes cómo te eligió? Sabiendo, porque también es omnisciente, todas las cosas que tú harías. Él sabía cómo tú eras. Y a pesar de eso te escogió. Entonces, ¿qué acusación podrán llevarle ante nuestro Dios que Él diga ahora y se eche para atrás y se arrepienta de decir, yo me arrepiento de haber escogido? Por cierto, cuando en Génesis dice que Dios se arrepintió, y por eso no es una buena traducción, Dios sintió pesar, es la mejor traducción. Dios se entristeció porque Él creó a los hombres y los hombres odiaban a Dios. Entonces Él sintió pesar. No es que se arrepintió, porque nuestro Dios no miente ni se arrepiente, ¿verdad? Entonces eso es importante. No hay ninguna acusación, así que esto es imposible que un elegido de Dios ahora sea acusado y esa acusación lleva a Dios a que ahora no sea un elegido de Dios. Dios nos eligió, mis hermanos. Dios nos eligió y eso no va a cambiar. La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿de qué pecado se nos va a acusar? Porque Satanás viene, ¿no viste a mi siervo Job? Dice Dios a Satanás, perdón, ¿no viste a mi siervo Job? Sí, pero él es así porque tú lo tienes bien. Mira, bien acomodado, tiene bastante dinero, tiene una familia numerosa, tiene bastante ganado, bastante. ¿Y qué hace Dios? Dice, bueno, es verdad, bueno, mira, ya no es mi elegido. No hace eso. Él usó aún esa acusación de Satanás, ¿para qué? Para que se hiciera el propósito de Dios en cuanto a la elección en Él. Así que, mis hermanos, no hay nada. No hay ninguna acusación, no hay nada que pueda hacer que Dios se retracte de la elección que ya Él hizo. No hay un solo mandamiento, hermanos, que Cristo no haya obedecido. Y cuando tú crees en Cristo, esa obediencia es como si fuese tuya. O sea, es como si tú hubieses obedecido toda la ley perfectamente siempre. Y es como que si Cristo no, eso fue lo que pasó. Cristo llevó todos y cada uno de tus pecados. Entonces, ¿de qué vas a ser acusado? ¿De qué? De nada. Es decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios fue el que nos justificó? ¿Quién? Absolutamente nadie, hermanos. Absolutamente nadie. Así que es imposible que un verdadero creyente pueda llegar a perder su salvación después que ha sido justificado. Es imposible. Y si tú crees eso, porque muchas personas vienen de iglesias donde eso se cree, si tú crees eso, déjame decirte que tú crees que la justicia de Cristo no es perfecta. Y la justicia de Cristo es perfecta. La justicia de Cristo es perfecta. Miren lo que dice Romanos 1:17, ya lo vimos. Porque en el Evangelio la justicia ¿de quién? De Dios se revela, se manifiesta. ¿Por qué? Por las obras que tú hagas, por las buenas acciones que tú hagas. No, por fe desde el comienzo y para fe hasta el fin. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe, hermanos. No es que yo comienzo creyendo en el Señor Jesucristo por fe y después depende la salvación de mis obras. No, porque en última instancia entonces la salvación dependería de tu obra y no sería por gracia, ni por fe, ni por Cristo, sino por ti.
Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nunca ha sido así, ni en el Antiguo Testamento, porque ya vimos el ejemplo de Abraham en Romanos capítulo 4, ni en el Nuevo Testamento ha sido así. Dios retiró todos los cargos que estaban en tu contra. Dios retiró todos los cargos que estaban en tu contra. Mira lo que dice Colosenses 2:13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo lo hizo? Habiendo perdonado algunos delitos. No, todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, hermanos. Contra nosotros. Y que era adverso y que lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz. Wow, hermanos. Wow, eso fue lo que hizo nuestro Señor. Por lo tanto, ¿quién podrá acusarnos? ¿Quién? Nadie. Y en último lugar, veremos cómo cuarta enseñanza, cómo nuestra salvación depende de la obra de Cristo. Nadie puede condenarnos. Nadie nos puede condenar. Nadie nos puede condenar. Hermanos, y esta enseñanza está íntimamente relacionada con la enseñanza anterior. Un verdadero creyente no necesita esperar al juicio de Dios para saber cuál fue su veredicto en el juicio. O sea, hermanos, si tú estás en Cristo, tú no tienes que esperar el día del juicio para saber cuál es tu veredicto. Ya tú sabes cuál es el veredicto. La Escritura te dice cuál es el veredicto. Si estás en Cristo, eres completamente inocente delante del tribunal de Dios. Si estás en Cristo. El versículo 34 nos dice, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió en primer lugar. Más aún, el que resucitó en segundo lugar. El que además está a la diestra de Dios en tercer lugar. El que también intercede por nosotros en cuarto lugar. Así que esta última enseñanza la vamos a dividir en 4 puntos. Muy rápido, no se preocupen. Muy rápido. Pero la primera enseñanza es que Jesús es el que murió. Tú no moriste, Jesús murió. Jesús murió, el perfecto Hijo de Dios se encarnó para morir por nuestros pecados. El perfecto Hijo de Dios, el sacrificio de Cristo, hermanos, fue perfecto. ¿Tú sabías eso? Si no lo sabías, te lo digo. Fue perfecto. ¿Saben que una de las frases más importantes de toda la Escritura es consumado es? ¿Qué significa? Podríamos tener muchas enseñanzas nada más de esa frase. ¿Qué significa? La obra que yo vine a hacer fue perfecta. Está completa. Totalmente perfecta. Eso es lo que significa esa frase. Cristo estaba diciendo, mi obra está consumada. Fue terminada a la perfección. Todos los pecados, todos los pecadores por los que yo vine a morir, todos han sido declarados inocentes delante del tribunal de Dios. Todos. Entonces, ¿quién te condenará? Si Cristo fue el que murió. ¿Quién? Nadie. Cristo ya pagó en su totalidad toda la deuda, valga la redundancia. En segundo lugar, Cristo Jesús es el que resucitó. Y esta parte también es muy importante porque cuando Cristo dijo consumado es, Él se está refiriendo a su obra, ya está totalmente completa. Pero la resurrección de Cristo es el consumado es del Padre. Lo que está diciendo el Padre es la obra de mi Hijo fue aceptada por mí. El Hijo satisfizo mi ira en Él. Eso es lo que está diciendo el Padre.
La resurrección de Cristo satisfizo la justicia de Dios. Esa justicia que debió haber caído sobre ti y sobre mí fue satisfecha en Cristo. Por lo tanto, la resurrección es el sí del Padre. Es el consumado del Padre. Miren lo que dice Romanos 4:25. Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación, hermanos. La resurrección de Cristo es el sello de aprobación de nuestra justificación. En tercer lugar, Cristo está a la diestra de Dios. Hermanos, cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, de hecho, si tú ves el templo de Salomón, en el lugar santo, en el lugar santísimo, no había sillas. No había sillas. El sacerdote, el sumo sacerdote estaba siempre de pie, siempre de pie. Y eso indica algo, eso tiene un simbolismo, que es que siempre estaba trabajando, siempre estaba de pie. A mí me gusta como lo dice el autor a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y este es uno de los peros gloriosos de la Escritura. Pero Él, Cristo dice allí, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, ¿qué pasó? Se sentó. Consumado es, se sentó a la diestra de Dios, culminó su obra. Ahora, dice que se sentó a la diestra de Dios, versículo 13, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda, Él ha hecho medio perfectos. Él ha hecho medio perfectos, hermanos, perfectos para siempre a los santificados. Ahora, algunos de estos enemigos que Él está esperando que sean puestos por estragos de sus pies, algunos de esos enemigos podrá arrebatar de la mano de Cristo a algunos de sus escogidos. No, por supuesto que no, eso es imposible. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, pero no se queda ahí el texto. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. O sea, nadie las puede arrebatar de mi mano y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Y el Padre es mayor que todos y el Padre y yo, dice el versículo 30, somos uno. Nadie tiene mayor poder que el Padre y que el Hijo. Nadie. Por lo tanto, nadie puede arrebatarlas. Nadie. Nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Y en último lugar, si esto le parece poco, Cristo también intercede por nosotros. Cristo también intercede por nosotros. Cuando alguien levanta una acusación en contra de nosotros, Cristo se pone delante y dice, yo soy el abogado de él, ante el Padre. Yo soy el abogado delante del Padre. Él intercede por nosotros. Yo pagué por todos y cada uno de sus pecados. Pero es que Él hizo, yo pagué por ese pecado. Él hizo también, yo también pagué por ese. Por todos. Él está intercediendo continuamente por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, dice Juan, os escribo estas cosas en primer lugar para que no pequéis. Pero Juan sabía nuestra condición. Y él decía, y si alguno peca,
abogado, paracletos, es la misma palabra que ya estudiamos. Paracletos tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, hermanos. Él está intercediendo constantemente por nosotros delante del Padre. Lea Juan 17, es la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice Hebreos. Hebreos 7:25 dice: por el cual Él, es decir, Cristo, también es poderoso para salvar por un tiempo, no, para siempre, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive perpetuamente. Perpetuamente para interceder por nosotros, por ellos. Nuestro Señor Jesucristo perpetuamente está intercediendo por nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Nadie, hermanos. Nadie. Y el propósito de esta enseñanza es el mismo propósito del apóstol Pablo, que nosotros estemos seguros en Cristo. Que nosotros estemos seguros en Cristo. Los cristianos, hermanos, definitivamente de este lado de la eternidad, vamos a ser imperfectos. Vamos a pecar contra Dios. Hay una lucha campal, una batalla campal en cada uno de los cristianos en contra del pecado. Y yo espero que tú tengas esa lucha si tú estás en Cristo. Porque si tú no tienes esa lucha, eso es evidencia de que tú no estás en Cristo. Pero si tú tienes esa lucha, si tú te esfuerzas, si tú mortificas el pecado, tú estás en Cristo, entonces tú puedes tener la certeza que si tú cierras tus ojos hoy, tú despertarás, será como un abrir y cerrar de ojos y se acabará toda la lucha, se acabará toda la enfermedad, se acabará todos los problemas, se acabará toda la persecución y estarás en la presencia inmediata de tu Dios. ¡Wow! Seremos recibidos en la gloria con los brazos abiertos de nuestro Dios. Ahora, déjame decirte que Dios está a favor de sus hijos. Y por implicación, esto está diciendo que si tú no eres un hijo de Dios, entonces Dios está en contra tuya, no a favor tuyo. Está en contra tuya. Y y lo digo como los judíos, eso es una maldición. Ay de aquellos que están contra Dios y que Dios está contra ustedes. El libro de los Hebreos, una vez más, en el capítulo 10, versículo 31, nos dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Tu futuro, si no estás en Cristo, tu futuro es horrendo. Tu futuro es sombrío. Tu futuro es muerte eterna en el infierno. Ese es tu futuro. Nada hay peor que tener a ese Dios en tu contra. A ese Dios soberano, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios justo, a ese Dios eterno, a ese Dios omnisciente, omnipresente en tu contra. Pero también quiero decirte algo. Eso es una mala noticia. Ahora déjame decirte una buena noticia. Ese Dios ha dicho en su palabra que no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú tienes que ir a Cristo en arrepentimiento y fe y clamar por perdón y decirle: Señor, he entendido que soy un pecador y que merezco el castigo, pero ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí y sálvame. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor, que es misericordioso, el Señor que es lleno de gracia, ahora te va a poner en Cristo y tú vas a poder gozar de todos estos privilegios y vas a poder tener seguridad de tu salvación, porque ahora Dios no está contra ti, Dios está a tu favor. Así que, pecador, ven a Cristo,
Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe única y exclusivamente en Él. Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque es preciosa, Señor.